Vamos a hablar de un tema que tiene que ver justamente con demasiadas aristas. Uno de ellos es el impacto ambiental. Me refiero a la refinería Dos Bocas. Esta obra, que además ha sido impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que arrancó este fin de semana. A todos en este país y en este mundo nos importa la sustentabilidad. Tanto que hay una agenda mundial, que es la Agenda 2030, que usted debe conocer, o ustedes deben conocer totalmente. muy bien, a la que México no solamente está suscrito, creación de ella. sino todo el Plan Nacional de Desarrollo estuvo diseñado con base en esta agenda. Uno de los cambios fundamentales, digamos, ¿no?, en la elaboración del plan, porque el plan tiene una lógica en donde está la sustentabilidad presente como parte fundamental. Correcto. Ahora voy de ahí a lo específico. Ahora, dado eso, nosotros estamos planeando tener el 35% de la energía que se produzca en los próximos 6 años. Planeamos que el 35% de esta energía sean energías limpias, cosa que tampoco se habían planteado en ningún gobierno anterior. Fíjese que el 35% es un porcentaje altísimo. Si piensa que vamos a eso es parte de las metas aspiracionales de la Ley General de Cambio Climático. Por eso, para que no llevemos nada más el agua a un molino. Sí, un momentito, Daniel, para Para que no termine la diputada llevemos nada Sofía. más el agua a un molino así tan específico como este permiso. Me parece que es mejor verlo, ¿no? Ver las cosas como en un sentido más amplio. Entonces, si nosotros nos estamos preocupando por el ambiente y por la sustentabilidad y estamos planeando que el 35% de las energías próximamente, los próximos 6 años, sean energías limpias. ¿A partir de los próximos 6 años o durante este momento? En el periodo que corre, digamos, en el sexenio de Andrés Manuel Sí. López Obrador, el planteamiento o la proyección, la meta, es que lleguemos a poder entre el 30 y el 35% de la energía que se produce en este país sea producida de manera limpia. México es un país que ha perdido su seguridad y su soberanía energética. Todos los países democráticos tienen producción de sus propios energéticos, desde China al 100%, la India, Estados Unidos, Brasil, todos entre un margen del 80% y el 100%. ¿Sí? Nosotros, ¿se imagina usted cuál es nuestra capacidad de producción de lo que necesitamos? ¿Cuánto de ello producimos? ¿En Imagíneselo. México? Bajísimo. El 23%. Muy bajo. ¿Sí? Ok. Nuestra Pero tenemos dependencia. 6 refinerías. Cuidado ahí. Entonces le voy platicando. Primero, saber, que toda la gente sepa que nuestra dependencia al exterior en materia de energéticos es del 80%. Primer gravísimo problema. Eso significa que tú le compras, nosotros consumimos, para que usted tenga la información de la dieta, consumimos 800,000 litros de gasolina al día, ¿sí? De estos 800,000 barriles, perdón, de petróleo. De estos 800,000, nosotros en esas 6 refinerías solamente producimos 200,000. Me queda claro. Compramos 600,000 litros de petróleo. ¿A quién cree Pero que? una vez más, ¿por qué no se De invierte gasolina. para que en estas refinerías se produzca, se genere la Ahorita infraestructura le digo, para poder generar esos 800,000 barriles? Porque todavía no alcanza con esas, no alcanzaría con esas refinerías. El gasto que nosotros vamos a tener en esta refinería es de 150,000 millones ¿Y con de Dos pesos. Bocas se va a resolver el problema de la importación? Se van a resolver 170, casi 180,000 litros. De esto, haga usted las cuentas para que pueda entender por qué la inminencia de esta refinería. El primer tema que vamos a resolver es que de esos 600,000 litros barriles, que se compran a Estados Unidos, al terminar la refinería de Dos Bocas, vamos a refinar nosotros casi 200,000, ¿sí? Vamos a tener entonces entre las otras 6 refinerías, ¿no?, la posibilidad de completar los 400,000 barriles que nos faltarían de gasolina. No estoy hablando todavía de todo lo otro porque este tema es muy complejo. Claro, pero en el planteamiento, diputada, existe que sí, generar a máxima
potencia a máximo trabajo la refinería de Dos Bocas. Pero entonces se va a seguir manteniendo a las 6 refinerías restantes al 30%. Por supuesto que no. El proyecto, si usted ¿Y por qué no lee... se habla acerca de cómo se va a implementar un programa también para darle enriquecimiento a estas otras 6 refinerías? Porque hemos estado centrando la atención en el tema de Dos Bocas, pero qué bueno pero que Andrés Manuel no lo ha propuesto. No, Además sí de lo ha Dos propuesto. Bocas, vamos a Claro, a modernizar. Yo no he escuchado ninguna mañanera hablar a Andrés Manuel López Pero Obrador. Yo le digo que están los programas, está el Plan Nacional de Desarrollo que le recomiendo. Muy bien, y yo creo que este es un buen espacio para que lo sepa. El programa y el planteamiento que estamos haciendo en materia de refinación es el siguiente. Dos Bocas con una inversión de 150,000 millones de pesos y además inversión en las 6 refinerías, unas están trabajando al 50%, otras están trabajando al 30%, y entonces el proyecto es completo para lograr una refinación y por lo tanto total y una seguridad y una soberanía energética que nos va a permitir no depender. Fíjese lo que acaba de hacer Trump ahorita. En este momento Trump acaba de un hilo decidir que te va a poner el 20% de hasta, ¿no? Escalonadamente de impuesto tal. Pues un día igual decide que no te vende petróleo o te lo vende en otras circunstancias. ¿A quién se le va a comprar cuando decide esto? Bueno, en el dado caso. Ese es el problema. Cuando decimos soberanía energética, decimos no podemos seguir dependiendo. ¿No está Venezuela del otro lado? Bueno, por este momento lo que yo le estoy planteando es, no vamos a depender nuestra soberanía energética de comprarle, no debemos depender nuestra soberanía energética, ponerla en manos de que si le vamos a o no poder comprar a los Estados Unidos. Eso no lo podemos hacer. Y para no hacer eso, vamos a construir Dos Bocas, vamos a modernizar la infraestructura que hay, y yo le contesto brevemente a su pregunta. Mire, hasta donde nosotros sabemos, la refinería de Dos Bocas va a refinar los 3 tipos de petróleo que tenemos en México, el Maya, el crudo ligero, el Olmeca. Toda esa refinería tendrá la infraestructura para poder refinar todo eso, además para poder procesar, ¿no? A uno de los problemas que tienen las refinerías es que producen mucha basura, ¿no? Y esta refinería está planteada para poder procesar todo esto y convertirlo también en productos que puedan ser vendibles. Esa es una de las ventajas estratégicas que tendrá la construcción de Dos Bocas. Y la última cosa que le digo es, hasta donde los estudios alcanzan a decir, sí vamos a tener en los próximos años tanto una producción suficiente para ser refinable como una demanda, ¿no? Que justifica, hasta donde las cifras que tenemos, la producción y la refinación de esas gasolinas y de esos hidrocarburos. Así es. Bueno, esos son los datos que tenemos. En Salamanca vamos a poner 2,000 millones de pesos, en Madero 1,500 millones de pesos. Vamos a hacer una inversión en cada una de las refinerías que fluctúa para cada una, entre los 2,000 y los 1,500 millones de pesos. Tengo yo el dato, si son de dólares, me lo checan por favor, yo tengo el dato de que son millones de pesos. Algo que es muy importante es que entendamos que sí hay un plan energético para lograr soberanía. Y también hay un plan, de acuerdo a la muy importante inquietud que usted está manifestando, porque todas las personas, yo soy súper sustentable, estoy absolutamente de acuerdo con la Agenda 2030, vengo de ver a la comisionada de la Agenda justo para hablar de estos temas, es una preocupación del gobierno, pero si de pronto nos comparamos con un país como Canadá, ¿no?, que tiene autosuficiencia en miles de cosas, que es un país muy desarrollado, etcétera. Y que importa una gran cantidad de barriles, de todas maneras, y cambió su manera de pensar al respecto. Bien, y nosotros, cuando yo le digo el 35% de las energías van a ser limpias, cuando le digo necesitamos soberanía energética, necesitamos dejar de comprar el petróleo, ¿no? Como decía por ahí Andrés Manuel, para hacer, ¿no? Vendemos el petróleo para hacer el jugo y las naranjas para... Toda esta falta de autosuficiencia energética puede ser muy peligrosa para este país, al corto, al mediano y a largo plazo. Eso lo entiende este gobierno. Entonces, yo le digo, si nosotros pensamos que en el 2012 hubo un plan en Estados Unidos, un acuerdo que nos quitó prácticamente, usted sabe de ese Oil Agreement
que hubo planteado por el senador en el 2012, a partir de lo cual se dijo tú debes tener esa información, y si no la tienes se las digo, me los platicó el subsecretario de Energía, puedes leer el plan, se los voy a mandar. En ese plan, el planteamiento era que nosotros por completo perdiéramos nuestra capacidad exportadora y nos convirtiéramos en un país que comprara sistemáticamente gasolina. ¿A quién cree? A los Estados Unidos. Ese es el plan de ellos en el 2012. Este plan es el que produce justamente la política y la reforma energética de Peña Nieto, que del 2014 al 2016 endeuda a Pemex en 1 billón de pesos. La deuda de Pemex hoy es de 3.6 billones de pesos. En solamente se duplicó en un par de años. A mí me llama la atención algo y lo quiero comentar a propósito del tema de Dos Bocas. Las calificadoras. Qué interesante que las calificadoras no hayan dicho nada de un endeudamiento de Pemex que asciende hoy a 3.6 billones de pesos. Pero a ver, diputada, y qué interesante que por una refinería que solo va a costar 150,000 millones de pesos estén tan preocupados. Me llama la atención. 150,000 millones de pesos que seguramente se van a elevar, como no, 50,000 en esta, 50,000, el costo total es de 150,000, 50,000 este año, 50,000 el próximo y 50,000 para el 21. Pero fíjese usted de qué dato tan interesante. No nos calificaron por un endeudamiento de Pemex de 1 billón de pesos en 2 años y ahora por el, ¿no? ¿Cuánto es? Por el solo 10% están muy preocupadas. ¿No será que en realidad hay una política internacional de que México nunca vuelva a ser el productor y nunca vuelva a tener autosuficiencia energética, porque eso le significa a Estados Unidos que estemos sistemáticamente comprándoles a ellos el petróleo y nosotros y la gasolina y no la produzcamos? Ahora, ¿no podríamos hacer una hipótesis de ese tipo, por ejemplo? Ahora, ¿no podríamos apuntar entonces, para no generar esa hipótesis, a otras energías o a otras latitudes? Es decir, si Estados Unidos no nos compra, no nos vende crudo, podemos voltear a Venezuela. Ahora sería imposible, dado el conflicto que está entre el gobierno de Nicolás Maduro además la transportación, además los gasoductos que ya están hechos de Estados Unidos para acá. O sea, no es tan fácil, nada más así te volteas y compras en otro lado. Usted usó una palabra, y quiero que recuerde esa palabra, sería peligroso para nuestro país no invertir en energías y en proyectos como Dos Bocas. Yo ya le dije a usted que nosotros sería peligroso no tener soberanía energética. Sería y peligroso. Lo único que nos puede producir soberanía energética es la inversión de muchos millones de pesos que vamos a hacer en 6 refinerías, más la inversión que vamos a hacer en Dos Bocas. A ver, Daniel, yo no lo oí hablar a usted ni a usted, lo oí hablar de la manera en cómo impunemente los gobiernos, ni al señor que está hablando y que no entiendo bien algunas cosas, pero no los oí hablar de lo que está pasando en este país y de por qué estamos haciendo y teniendo que hacer esto. Me gustaría que fueran un poco más conscientes del verdadero problema. El verdadero problema es el robo a mano armada, que yo espero que todos hayan denunciado, de lo que pasó en este país y de cómo estamos endeudados. Porque ustedes quieren llevar el tema a Andrés Manuel, no va a actuar de una manera ilegal, lo ha demostrado hasta este momento. Yo traigo datos de por qué vale la pena construir en Dos Bocas y por qué necesitamos y lo que le pasaría a ustedes y a nuestros hijos si no se construye. Hablemos de la seguridad energética, hablemos de la reactivación hablemos económica, de la seguridad jurídica también, por favor. La conformación de 120,000 empleos que de manera directa o indirecta estarán asociados a la propia construcción de la refinería. Hablemos de que en 3 años que se va a acabar esto, como bien lo dice el presidente, y el presidente cumple con su palabra, vamos a tener una posibilidad de refinar mucho más petróleo y por lo tanto vamos a aumentar esta gráfica que yo le traía, en donde la soberanía energética está verdaderamente en peligro. El 35% de las energías que se van a producir en este país en los próximos 6 años van a ser energías limpias. Si a usted no le parece suficiente, eso también lo podemos poner en discusión. Lo que no puede usted decir es que no nos está preocupando. El Plan Nacional de Desarrollo se estableció y se escribió
con base en la Agenda 2030. Luego, La 35. Semarnat y todas las agencias de gobierno tenían una cantidad de falta de transparencia, de corrupción y de robo interno que usted se asustaría. No, quitó el 35% y en mi opinión y en la Igual de que Petróleos nuestro... Mexicanos. No, pero Petróleos Mexicanos tienen un endeudamiento y tienen una deuda. Pero no es lo de... mismo, no es trabajar bajo la ilegalidad, bajo... Mire, no es ilegalidad. Nosotros los No, lo que diputados hicieron decidimos... las administraciones Le cuento. anteriores. No, bueno, lo que hicieron las administraciones A anteriores no eso me tiene refiero. nombre. A eso me no refiero. tiene nombre. Y lo que hicimos nosotros ahora es, ¿sabe cuántos directores y en sueldos en la Semarnat y en muchas secretarías, cuánto dinero de sus impuestos de nosotros se iba? De una manera garrafal, falta de transparencia, corrupción, una cosa brutal. Yo me fui a investigar cada Pero una no de las nada más en secretarías. ese tema, en muchos temas Por había eso lo corrupción. estamos arreglando. ¿Y por qué se van directamente con el 35% No fue, hacia la Semarnat? a ver, espérame, no fue nada más la Semarnat. Nosotros cortamos porque en eso... Bueno, fue a la Semarnat, al sector educativo, a cosas importantes de desarrollo. Bueno, eso es lo que, es que usted habla como si hubiéramos vivido en Noruega, ¿ve? Y entonces, como vivíamos en Noruega y nadie robaba nada de dinero, entonces, No, pero queremos, no quisiéramos no vivíamos vivir... en Noruega, vivíamos en un país en donde había un exceso de gasto de dinero público que no debió haber pasado. Y nosotros llegamos a tener eficiencia económica con un gran secretario de Hacienda que Ursúa es un genio.